Hola, ¿qué tal? Con ustedes hoy, yo soy Julio Trujillo, el director asociado regional para el Colegio Monmouth. Conmigo está la señorita Gándara. Hola, Anita. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te ha ido? He estado bien. Sí, qué bueno. Mira, estamos hoy hablando del Colegio Monmouth y para nuestros participantes que están al otro lado de la cámara, les queríamos decir que el Colegio Monmouth está localizado hacia 3 horas hacia el suroeste de Chicago, un poco más cercano al estado de Iowa. Y Anita, mi primera pregunta para ti, ¿cómo te diste cuenta del Colegio Monmouth? Cuando estaba en el high school, mi escuela tuvo un día de visita de diferentes colegios y ahí es donde conocí el colegio de Monmouth. Perfecto. Ahora, ¿qué dirías tú? ¿Cómo es la vida en un campus pequeño como lo es Monmouth? Es bien diferente porque a veces el pueblo o la ciudad de alrededor no hay bastante que pasa con la comunidad, pero dentro del colegio y dentro del campus, la comunidad es bien cercano y es bien familiar. Y hablando de un colegio pequeño, nuestro colegio tan solo tiene unos 900 estudiantes y así el número de estudiantes dentro del salón, por lo regular son de unos 10 a 12, quizás lo máximo unos 14 estudiantes. Ahora, Anita, una pregunta. Cuando tú quieres ir a visitar sus amistades en casa, ¿manejas o cómo llegas a casa? ¿Cómo es que los estudiantes pueden venir a visitarnos o estar con nosotros? Pues a veces manejamos, es la manera más fácil, pero también tenemos un tren cercano donde te pueden llevar hacia Chicago y también el colegio tiene tipo servicio de transporte como bus o algo así que te pueden llevar al centro del tren donde puedes ir hacia casa. Y ese autobús pequeño que en el colegio los lleva también a las tiendas para compras o es nada más para llevarlos a la estación de trenes. Nos pueden llevar al trenes, pero también hay un calendario donde pueden llevarte a las diferentes tiendas en el pueblo de Monmouth. Perfecto, gracias. Ahora, como tú eres de una ciudad grande, vienes de Chicago, me parece, ¿verdad? Sí, ¿Cómo es ser un estudiante en una universidad tan pequeña como es Monmouth? es un lugar bien calmado. No hay mucho que pasa a veces, pero me encanta porque me puedo enfocar más en mis estudios y todavía hay cosas para hacer en el campus, pero me ayuda para um, mantenerme enfocada en mis clases, en mi tarea, pero también tener esa oportunidad a salir si quiero ir. Ahora, dentro del tiempo que has estado con el colegio, ¿cuáles han sido tus eventos o tradiciones favoritas? Una de las tradiciones que tenemos es el día de salida, donde los estudiantes de primer año salgan y caminan por la comunidad y por el pueblo de Monmouth y pueden conocer los diferentes negocios y las diferentes tiendas y restaurantes que están um, dentro de Monmouth. Y eso me encanta porque muchos de los negocios en Monmouth son um, de diferentes familias y nos ayuda para como conectarnos más con la comunidad. Sí, está bonito porque las fotos que he visto, hay bastantes estudiantes y van de desfile y les dan de cosas y hasta las pizzerías del pueblo, bueno, antes de la pandemia, estaban dando la comida y los estudiantes, pues, ¿a quién no le va a encantar la pizza, verdad? Ahora, hablando de cambios, con todo lo que estaba pasando con la pandemia de COVID, y con los cambios que la universidad ha hecho para guardar la salud de los estudiantes y el personal,
¿Cómo es tu vida escolar? Es un poquito más difícil porque tengo algunas clases que están en línea sobre Zoom, pero también tengo unas clases que están dentro de clase en persona. Y así me encanta porque podemos mantenernos como avisados de lo que está pasando, pero también todavía puedo tener esa experiencia de ir y asistir al colegio como casi regular. Gracias. ¿Y cómo han sido los eventos estudiantiles? Porque a mí se me hace que es un poco difícil, ¿no? Mantener esa distancia social. Es un poco difícil, pero tenemos varios clubes y organizaciones que como han encontrado maneras en que podemos tener diferentes eventos en el campus, pero mantenernos de distancia. En octubre y noviembre tuvimos bastantes como vierneses en donde tuvimos películas en el estadio de fútbol y podemos como mantenernos de distancia, pero también disfrutar de estar con otras personas y ver una película ese noche en viernes. Con palomitas, ¿verdad? Porque Sí, en palomitas una película no, para verla, no, yo no me siento a gusto. Ah, sí. y hablando de clubs y organizaciones estudiantiles, um, ¿qué hay, qué hay que hacer en un pequeño tan pueblo como Almanes? ¿Qué hacen los estudiantes los fines de semana cuando no están participando en los clubs o las organizaciones? Hay varios, a veces tenemos varios equipos de deportes, hay diferentes juegos que tenemos y bastantes estudiantes asistan a ver um, las competencias de deportes y también mis amigos y yo a veces manejamos a Galesburg o manejamos a un lugar cercano y encontramos cosas para hacer. A veces nos paseamos por el pueblo de Monmouth y encontramos tal vez negocios, un parque o nos gusta explorar mucho. Oye, y cuando tú te sientes un poco, cuando extrañas tu casa, tu hogar, la ciudad más grande, ¿cuáles son los lugares, ya sea dentro o afuera del campus, que te hacen pues, sentir como que estás en una ciudad grande? Hay lugares como, no sé, uh, en sí, ¿qué es lo que haces tú? Uno de mis lugares favoritos es una nevería que tenemos en el pueblo de Monmouth. Se llama el Dulce Helado y ahí tienen diferentes helados, pero también tienen elotes y diferentes como um, like snacks que tenemos. Golosinas ya. Ya, eso me ayuda a no extrañar mi casa mucho. Y hablando de nievería, ya me acordé, porque mi favorita es las paletas de mango, pero mango con chile. Sí. A mí me encanta el helado de piñón. Ándale, lo Sí. tengo que probar la próxima vez que esté en la ciudad. Oye, ahora, muchos de los padres con el cual yo me comunico siempre hacen la misma pregunta y quieren saber, ¿es seguro el campus de Monmouth y el pueblo? Sí, es porque es una comunidad bien chiquito. Tenemos la seguridad del campus, pero también tenemos diferentes seguridades y la policía cercanas al campus universitario. Y ahora, ¿nos podrías hablar un poco acerca de tu relación que tienes con los profesores? Porque pues sin ellos no, el colegio no existiría, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo te ha ido con ellos? Um, a mí me ha encantado mucho porque a veces en las diferentes clases tengo dificultades entender porque son clases del colegio, son difíciles, pero um, bastante de los profesores te gustan conocer como persona. Y
nos ayuda mucho para asistir horas de oficina y ayudarnos con académicas y con tareas y con cosas que a veces tenemos dudas o necesitamos ayuda. Son bien amables y quieren desarrollar esa amistad con ustedes. Oye, y hablando de tareas, ¿qué recursos hay para estudiantes de primer año para ayudarles con la tarea o si tienen algún problema? ¿Con quién van para ayudarles? En la escuela de Monmouth tenemos bastantes recursos y uno de los más grandes es en la biblioteca Hughes y ahí tenemos el centro de ayuda académico en donde te pueden ayudar con sus papeles de como de escribir o de los essays y también te pueden ayudar con clases matemáticas, clases ciencias y te pueden ayudar con tu carrera también. Disculpe, te pueden ayudar con tu carrera, en lo que quieres hacer. Tienen personas con diferentes consejeras y hay bastantes y varios recursos donde solo tienes que buscarlo, pero ahí están. Bueno, mira, el tiempo se nos ha estado pasando y yo sé que tú tienes que regresar a tus clases, pero quiero agradecerte, agradecer a nuestra audiencia por estar con nosotros durante este video y por favor déjenos saber si usted tiene alguna pregunta, pueden ir a nuestro sitio de internet. Mi nombre de nuevo es Julio Trujillo, un servidor, y pues gracias Anita y a los demás. Muchas gracias. Hasta pronto.